Bueno, estábamos justamente hablando de las cuestiones fiscales como parte de lo que configura este escenario. Estamos además con los investigadores de IERAL, a quien le agradecemos que estén aquí. Yo diría, la primera pregunta sería, con la noticia esta de la asistencia de Nación a la provincia de Buenos Aires, si uno debería esperar de que la situación se replique a todas las provincias, o es excepcional porque es Buenos Aires, y cómo ven ustedes la evolución del escenario fiscal de acá en adelante. Bien, para poner en contexto, la caída de la actividad económica está pegando sin duda en las finanzas públicas. Y si uno sigue las noticias de los diarios, parecería que es más fuerte a nivel provincial que a nivel nacional el problema fiscal. Hay que tener en cuenta que más del 40% del gasto público nacional lo ejecutan las provincias, y a su vez las provincias, la mitad de sus gastos son salarios. Por eso toda la cuestión social que tiene el atraso en el pago de haberes. La Nación, por el contrario, solamente el 15% de su gasto es salarios. Tiene mucha más flexibilidad para ajustar. Claro. Entonces, de acuerdo a algunas opiniones del Gobierno Nacional de que las provincias han sido muy irresponsables, llevaría a pensar justamente que las provincias están peor que la Nación por Irresponsabilidad en el manejo del gasto público. Propia. Pero cuando uno se pone a ver los números de las provincias y de la Nación, uno está viendo que en lo que va de 2012, las provincias vienen recaudando más que la Nación. Los ingresos tributarios provinciales vienen creciendo del 33%. En cambio, la Nación está recaudando el 26%. Entonces ya ahí uno se pone a pensar, bueno, pero si las provincias vienen recaudando bien, ¿se habrán excedido con el crecimiento del gasto? Entonces, cuando uno se pone a comparar cuánto ha crecido el gasto en promedio desde 2003 hasta 2011, ve que la Nación ha crecido más el gasto. Cuando ve el ingreso en todo el periodo, los recursos en todo el periodo, recursos propios, también han sido muy similares. O sea, el problema no está en el gasto total ni en la recaudación propia. ¿Dónde está el problema? Y allí sí retomo la pregunta tuya, que lo que ha dejado traducir esta crisis es el grave deterioro del régimen federal argentino. ¿Por qué? Porque la Nación ha ido introduciendo impuestos que no son coparticipables, con lo cual gran parte de la recaudación se ha concentrado en Nación. En el 2003, el 33% de lo que la Nación recaudaba se lo transfería a provincias de manera automática. Sí. Hoy ese número es 25%, Claro. o sea, 8 puntos menos. Esos son 43.000 millones de pesos el 2011. Es muchísima plata. Como obviamente las provincias tienen que seguir gastando, tienen que pagar a los médicos, a los docentes, la Nación, para compensar ese desequilibrio, ese atraso de la ley de coparticipación, le transfiere de manera automática, de manera discrecional, lo cual ya cambia la interpretación política de cómo Ya no funciona. es vía coparticipación, sino ATN u otros fondos. Claro, Ahora, son ese diferentes. número de que del 33 pasamos al 26, en realidad está impactado porque en el medio aparecieron los impuestos no coparticipables. Claro, Estoy pensando en las retenciones. Y también, bueno, cheque que tiene El impuesto al cheque, que tiene se solo una parte. Claro, solo una parte, bien. Sí. Pero obviamente que gran parte del gasto, principalmente por la descentralización que se hizo en los 90 en Argentina, se ejecuta a nivel subnacional. Como decía antes, de 33 bajó 25, lo automático. Lo discrecional pasó de 3 a 8. En el neto, las provincias perdieron, obviamente, y ¿cuánta plata es eso? Son 16.000 millones de pesos. El doble del déficit que tuvieron las provincias el año pasado. O sea, si se hubiera respetado esa participación, las provincias no tendrían los problemas que están teniendo. Ahora, te pregunto a vos, para respetar eso, en realidad debieron haber incorporado impuestos que fueran coparticipables. Digo, las retenciones, más allá de la parte que se distribuye por el Fondo de la Soja, obviamente son no coparticipables por una disposición constitucional, digamos. O sea que el análisis, ¿hasta qué punto es legítimo decir, bueno, si se hubiera respetado aquel 33, las provincias hubieran tenido, en lugar de tener un déficit, hubieran tenido un superávit equivalente al déficit que tienen consolidado, porque es el doble? Digo, ¿hasta qué punto uno puede razonar en esos términos y decir, bueno, entonces el problema es que hay un avance del poder central sobre las provincias? ¿Está bien razonar así? Bueno, en mi opinión, lo que es la relación entre nación y provincias viene con diversas mutaciones y en favor de una centralización, pero incluso desde su nacimiento, o sea, y a favor de una mayor discrecionalidad en la evolución del tiempo. Si nosotros nos remontamos a la ley 20.221 de 1973,
ese régimen de coparticipación primario, primitivo, lo que teníamos era una distribución en función de criterios objetivos, incluso entre las provincias, ¿sí? En términos de población, de brecha de desarrollo y de densidad poblacional. En el 89, cuando se sanciona la 23.548, que es la que está vigente actualmente, no se explicitan las normas por las cuales se efectuaba la distribución primaria entre nación y provincias y la distribución secundaria entre las mismas provincias, sino que surgen de una negociación en términos entre las provincias y la nación con las provincias. Además, después de eso se introducen un montón de modificaciones dentro de la masa coparticipable, o sea, ya no hablando de la composición tributaria en términos de recursos coparticipables o no coparticipables, sino incluso dentro de los recursos coparticipables, donde la mayoría de las modificaciones en la década del 90 son a favor del financiamiento tributario del sistema de seguridad social. Ahí se hizo una detracción del 15%. Claro, el 15%. El 15%, hay un 20% sobre ganancias, hay 11% de IVA, varias detracciones. Y ahí se suma el sistema de seguridad social como un actor y que constituye parte del gobierno nacional, ¿no es cierto? Más en los últimos tiempos donde se realiza múltiples transferencias al Tesoro y financia múltiples programas nacionales. O sea que en ese sentido ya las provincias pierden terreno en el reparto de los recursos coparticipables. Y a eso se suma la proliferación de recursos no coparticipables. Ahora, voy a insistir con esto, no es que quiero defender la nación. No. Digo, hace 3 años, después de digamos, el estancamiento en 2009, en realidad las provincias no tenían una situación fiscal complicada, ¿no? Uno sumaba toda la jurisdicción y le daba un resultado positivo, digamos, en las provincias. En los últimos 3 años no hubo tanta reforma de la coparticipación, ¿no? Y sin embargo las provincias han quedado, diría casi todas, con necesidad de una rueda de auxilio. Pero si uno ve los números, ¿cuánto es el déficit de las provincias? En términos del PIB no es tanta plata, o sea, si uno compara con lo que pasa en Europa, o sea, el problema está en que no tienen acceso al financiamiento voluntario. Sí, claro, es obvio, la nación tiene para emitir, claro, la nación emite, no tiene drama por eso, o sea, emite, para complementar, toma deuda. Claro, no solamente la nación ha perjudicado con las transferencias discrecionales que obviamente van de acuerdo al color político del gobernador, sino que también las ha perjudicado con su política de desendeudamiento a las provincias. ¿De qué manera? La nación tiene todavía pendiente el arreglo con el Club de París, con una pequeña parte de los holdouts, y con las reformas que ha hecho hace poco en el Banco Central, tiene garantizado este año el cumplimiento de los avisos, tanto en dólares, haciendo uso de las reservas que se acumularon en años previos, como en pesos. No hay que olvidarse que la reforma permite incrementar en 75.000 millones de pesos la emisión para financiar el Tesoro. O sea, con esa plata le alcanza para financiar a la nación y varias veces el déficit de las provincias. O sea, no hay un problema de recursos para cerrar el 2012. El principal problema me parece que es el control político que ejerce la nación sobre las provincias, que con esta política de no ser amigable a los mercados, porque se puede financiar sola la nación, hace que las provincias no puedan acceder voluntariamente al mercado o lo hacen bajo condiciones muy particulares. Ahora, vos decías, Néstor, es decir, las provincias están recaudando el 33% contra el 26% de la nación, de más, ¿cierto? El crecimiento, han crecido más. Sí. Ahora, el tema es, si las provincias gastan menos en relación con la nación, ¿cuál es la razón para que las provincias estén como están? Bueno, en el caso de porque si encima consideramos que tiene que poner el 15% para el ANSES y hay un 8% menos de coparticipación que le generan las provincias tienen que ser un vergel, todas las provincias. Bueno, hay una paradoja, o sea, el 15% de detracción es esto para financiar el déficit. Está bien. La paradoja es que ahora el ANSES le financia el déficit de la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, está en la discusión de si las provincias no deberían recuperar eso que se dieron, que tenía más razón de ser cuando existían las FJP. Y otra cosa importante para responder a tu pregunta es que cuando hablamos de provincias muchas veces conviene separar Buenos Aires versus resto. ¿Por qué? Porque el año pasado el 70% del déficit del consolidado de provincias era causado por Buenos Aires. No sé si querés explicar.
Bueno, en el caso, el análisis que hemos hecho ha sido más general del consolidado de provincia, no tenemos estimaciones para este año. Parciales. Parciales para este año. Ahora, digo, ¿cuál es, digamos, el pronóstico que tienen ustedes, habida cuenta de lo que plantean como tal cual como lo tienen diseñado? Y teniendo en cuenta lo que vamos a entrar ya, o ya entramos en un año electoral, ¿no? Porque ya está todo el mundo... ¿Cómo se ve eso? A mí me parece que el principal rasgo actual de la relación entre nación y provincias es lo que comentaba Néstor del aumento de la discrecionalidad y bueno, lo que hablan todos los medios de muchos gobernadores yendo a pedir dinero a la capital y demás. Y bueno, principalmente en la provincia, en el aspecto de la provincia de Buenos Aires, todo este manejo que ha habido histórico mediante la incorporación del fondo del conurbano, luego que se le fijó un tope que hoy por hoy está siendo perjudicada, porque si comparamos que hoy recibe un 19,7% efectivo de las transferencias automáticas, esto comparado con un 21,21 que es el coeficiente que está en la ley 23.548 y aún con un 28 que estaba en la ley de 1973 que decía que tenía bases más objetivas. Vemos que en términos de transferencias automáticas, Buenos Aires perdió terreno. Entonces la forma de compensarla que ha tenido la Nación, siempre mediando toda la cuestión política detrás, es mediante las transferencias discrecionales. O sea que me parece que la situación de, por ejemplo, Buenos Aires va a depender mucho de la voluntad política y de los acuerdos a los que se pueda llegar. La última, el recurso para las provincias que tienen espaldas productivas y de desarrollo sustentable para poder, digamos, funcionar, ¿es el endeudamiento definitivamente, autorizado por la Nación? Habría que esperar No, ahora le dan un crédito, primero sí. Córdoba, después le dieron un crédito ahora, le autorizaron a Buenos Aires, sí, la emisión de bonos a Buenos Aires, que eran los bonos sí. Que tenían, bueno. Me parece que para entender cómo va a ser el proceso decisorio, si la Nación ayuda a las provincias o le permite el endeudamiento, hay que pensar en el escenario político del año que viene. O sea, el gobierno nacional va a querer maximizar la cantidad de apoyo político y está jugando como al límite de si le da o no apoyo a cada provincia. Por ejemplo, el caso de Buenos Aires, ahora está La Plata, pero tranquilamente podría haber estado un par de semanas atrás y evitar el malestar de los trabajadores bonaerenses. ¿El precio de la soja y las retenciones en función del precio de la soja le puede dar caja suficiente como para poder avanzar en eso? Bueno, este año empezó mal por el tema de la soja, por la sequía, sí. Pero el precio actual está compensando, obviamente. La seguridad social, los que vienen por seguridad social, debido al aumento salarial que se viene arrastrando, viene creciendo al 30% también. O sea, eso le aporta mucha caja al gobierno. Lo que sí se ha planteado mucho es la actividad interna, sí. Por eso la recaudación está creciendo de impuestos, el IVA, por ejemplo, el impuesto al cheque, al 20%. Y ahí está el tema de si la inflación y la recuperación de la actividad, en la segunda parte de este año, como que permite remontar un poco y aliviar un poco las cuentas nacionales y provinciales. Néstor, Gabriela, muchas gracias por venir. Gracias por la gentileza que han tenido. Te cuento una cosa, sí, dale. Porque acaba de salir el dato del INDEC, que en mayo, por primera vez después de 34 meses, cayó el nivel de actividad según la cifra del INDEC. Mayo contra mayo, serio, entonces? Menos 0,5. Es serio. No, digo, eso claramente tiene que ver con lo que dicen ellos. Sí, sí. No, juntamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Que tenga un buen fin de semana. Feliz Día del Amigo. Feliz Día del Amigo. Feliz Día del Amigo. Nos vemos el fin de semana. Feliz Día del Amigo para ustedes también. Chao.